buenas tardes con todos. Soy Mayli Guevara Fabián, moderadora de IDEJUR. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar a la doctora Jacqueline López Ruiz, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se encuentra cursando estudios de maestría en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Carlos III en Madrid, España, miembro principal del taller de Derecho Procesal Penal Florencio Mixán Mas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, también es adjunta de cátedra de los cursos de delitos contra la administración pública en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Panelista y autora de artículos académicos con especialidad en materia de derecho penal y ejecución penal, a quien le damos la bienvenida a IDEJUR, nuestro Instituto de Defensa Jurídica. El tema de ponencia del día de hoy son los aspectos problemáticos del delito de tráfico de influencias. Les recordamos que la certificación es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Sin más preámbulo, doy el pase a la doctora Jacqueline López Ruiz para iniciar su ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente al Instituto de Defensa Jurídica, por contar siempre con mi persona. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio a la exposición, que es materia de esta convocatoria, el cual lleva como título el delito de tráfico de influencias. Entonces, bueno, gracias por proyectar las diapositivas. Vamos a empezar con esta exposición. Bueno, en principio, lo que tengo que indicar respecto a este delito es que se trata de un delito, además de complejo, que hablamos de manera muy cotidiana, pero pocas veces lo entendemos a profundidad. Entonces, esta es una buena ocasión para que analicemos a fondo cuáles son los elementos objetivos, subjetivos, ¿no? Y cuándo se puede configurar o no este delito. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. La regulación se encuentra contenida en el artículo 400 de nuestro Código Penal, que establece lo siguiente. El que invocando o teniendo influencias, aquí los colores es para efectos gráficos también, reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público. Y acá nos vamos a detener un poco. Doctora, creo que se le apagó el audio. A ver, ¿se me escucha? Sí, No sé qué ha ahora pasado. sí, doctora. Sí, no sé qué ha pasado se interrumpió un poco esta transmisión. A ver, Ajá. quería hacerles una consulta, por favor, porque me estaban consultando sobre la transmisión, el enlace para más personas que puedan ubicar este enlace. Les puedo pasar el mismo enlace el de Facebook, ¿verdad? Sí, Es el es el mismo. mismo enlace que el que tiene usted Ya. para todos. Ajá. Ah, ¿el mismo enlace de Google Meet? No, ¿verdad? Sí, El de sí, Facebook. Ah, el Google Meet. sí, Ah, ok, el de perfecto. Google Meet. Ajá. Gracias. Excelente. Bueno, entonces, em, continuamos con esta exposición, ¿no? El artículo 400, como bien lo determina esta norma, ¿ok? Regula la tipificación del delito de tráfico de influencias y señala lo siguiente, como les acababa de indicar, el que invocando, no solamente importa invocar, sino también tener influencias, dos, reales o simuladas, no solamente se necesita tener influencias reales, sino también pueden ser influencias simuladas. ¿Qué pasa? Recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero que donativo o promesa o cualquier otra ventaja en beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer tiempo pasado, esté conociendo tiempo presente o haya conocido.
Ha de conocer futuro, esté conociendo presente o haya conocido pasado. En todos los aspectos temporales, pasado, presente o futuro, incluso está abarcado en el rango de este delito. ¿Qué? Un caso judicial o administrativo. Y lo que sigue es la pena. Una pena no menor de 4 ni mayor de 6 años. Ahora, hay un agravante. Si el agente es un funcionario o servidor público, la represión de pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación conforme a los incisos siguientes, 1 y 2 del artículo 36. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora, el delito de tráfico de influencias, para poder entenderlo, lo he graficado de esta manera para que en esta triangulación. El tráfico, en el tráfico de influencias, tenemos que desglosar primero qué significa el tráfico, ¿ok? El tráfico significa libre tránsito. Hay acá un libre tránsito de qué? Vamos a analizar a fondo esta categoría gramatical del delito de tráfico de influencias. En principio, el tráfico. Para que nosotros hablemos de tráfico en sentido estrictamente jurídico, tenemos que imaginarnos esta triangulación. Primero, un intraneus en la administración pública. ¿Quién es el intraneus en la administración pública? Aquel funcionario, servidor público que trabaja para el Estado. Por un lado tenemos al traficante. El conocido traficante es aquel que vende influencias, ¿ok? Entonces, vamos teniendo aquí dos figuras. Un intraneus en la administración pública, un traficante, que es el que vende influencias, y por otro lado hay un interesado. ¿Interesado en qué? En comprar influencias. Entonces, acá esta triangulación es demasiado interesante e importante. Un intraneus, que es un funcionario servidor público, y por otro lado tenemos un traficante y un interesado. Aquí está la compra-venta. En la compra-venta, el tráfico justamente es el libre tránsito de influencias. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Bien, por un lado, ¿qué es el tráfico? Y ahora, por otro, ¿qué son las influencias? Las influencias es la capacidad o posibilidad de orientar la conducta ajena en una dirección determinada, utilizando ascendientes de distinto origen y cuya naturaleza tiene que ser sobre el influenciado. Esto lo encontramos en la doctrina, está definido por el profesor Fidel Rojas Vargas en el libro Delitos contra la Administración Pública, en la edición 2007, en la página 788 y siguiente. Entonces, ¿qué es la influencia entonces? Es la capacidad. ¿Cuánto yo puedo orientar, persuadir en la conducta ajena para cambiar de dirección o para direccionarla del modo que yo quiero? Yo, como vendedor, como traficante de influencias, el que vende la influencia, tengo que tener la capacidad o posibilidad de cambiar la dirección o direccionar una decisión de un funcionario o servidor público, que en este caso es el intraneus, ¿ok? Pero para esto tiene que existir esta trilogía. No puede existir únicamente un vendedor de influencias ni un intraneus únicamente, sino también tiene que existir un interesado. ¿Un interesado en qué? En comprar influencias. Entonces, retrocedamos por favor un poco más, una diapositiva para cerrar esta idea. Atrás, por favor, atrás, la segunda, esa, la imagen. Esa, exactamente. Muchísimas gracias. Esa, ajá. Ahí está la trilogía. Un intraneus en la administración pública, nuevamente, un funcionario o servidor público, un traficante de influencias, que es aquel que vende las influencias, y por otro lado tenemos el interesado, que es el encargado de comprar la influencia. Este es el esquema que debemos imaginarnos cuando hablamos de un delito complejo, de alguna medida, como el tráfico de influencias. Ahora, siguiente, por favor. Ya les acabo de definir lo que significan las influencias, ¿no? Es la capacidad, posibilidad de orientar una conducta. Y ahora pasemos en materia, vamos a entrar en materia al bien jurídico protegido. ¿Se castiga un entendimiento pecuniario entre los funcionarios y el traficante? No. El entendimiento pecuniario, el propiamente efectividad del delito, se denomina cohecho pasivo. Entonces, podemos afirmar que el delito de tráfico de influencias es un adelantamiento de la barrera punitiva, es un acto preparatorio, un adelantamiento de la barrera punitiva del delito de cohecho pasivo. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando y si colocamos esto en un iter criminis, digamos que el acto preparatorio sería el delito de tráfico de influencias.
y la ejecución material del delito encajaría en el delito de cohecho. Ahora, la atención de la norma penal está colocada en la invocación de influencias hecha por el traficante al interesado. Hay distintas bienes jurídicos o definición de lo que significa el bien jurídico, lo que comprende el bien jurídico en este delito de tráfico de influencias. Y acá he pasado a detallar a los autores más relevantes. Por ejemplo, el profesor Feijó Sánchez indica que han colocado que lo que se busca es la objetividad como medio para que la función pública defienda los intereses generales y no intereses particulares. Esa es una definición del bien jurídico, lo que protege esta la sanción a este delito de tráfico de influencias, lo que se protege en la administración pública, específicamente algunos aspectos, por ejemplo, la objetividad. Segundo, Polaino Navarrete indica la incorruptibilidad del funcionario público es el objeto de protección penal. Asimismo, Mirpuch señala que es el correcto funcionamiento de la administración pública, lo que más o menos también nos indica el profesor Fidel Rojas Vargas, ¿no? Conforme a los criterios de objetividad e imparcialidad. Hay una línea acá que más o menos marca un denominador común de lo que se protegería en este caso en el delito de tráfico de influencias. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. A ver, espera. Ajá, perfecto. En este caso, tenemos algo más allá para ahondar un poco más sobre el bien jurídico protegido. Aquí se castiga la puesta en peligro y nuevamente el delito de tráfico de influencias no es otra cosa más que un adelantamiento de la barrera punitiva, es un acto preparatorio del delito de cohecho y por tanto se sanciona también la puesta en peligro en abstracto de la objetividad. Aunque al ser tal peligro tan lejano en realidad, porque la ejecución material se da efectivamente en el delito de cohecho, el bien jurídico afectado parece ser más bien el prestigio y buen nombre de la administración pública. En tanto, bien jurídico genérico o objeto penal de tutela, toda la administración pública es la que se ve puesta en peligro, ya que nuestro modelo no ha extendido el destino de la acción ilícita a todo el contexto de los funcionarios, sino solamente a los taxativamente contemplados en la norma penal, específicamente en los ámbitos jurisdiccional y de justicia administrativa. Como ya lo hemos indicado en el inicio, al hacer el desglose de lo que significa el delito de tráfico de influencias, tiene que ameritar siempre o tener una relación íntima con un funcionario público que tiene relación con un caso judicial o administrativo. ¿Ok? Entonces, esa relación siempre tiene que estar presente. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Ahora, lo que tiene que ver con el sujeto activo. ¿Quién puede cometer el delito? ¿Quién es el agente en este delito? Es cualquier persona. El tipo penal indica el que, invocando o teniendo influencias. Entonces, es cualquier persona, puede hacerlo cualquier persona, desde un particular o un funcionario servidor público, cualquier persona. El artículo, conforme ahí está, esta sección, ¿no? El que. Entonces, los alcances del concepto de funcionario o servidor público también son amplios y se encuentran comprendidos en el artículo 425 de nuestro Código Penal. Ahí nos detalla un catálogo de las personas que pueden ser funcionarios o servidores públicos. En este caso, lo puede cometer cualquier persona, no necesariamente un funcionario o servidor público, como les acabo de decir, sino también un particular, cualquiera de nosotros. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Quién es el afectado, lesionado por este delito, por la comisión de este delito? Es el Estado, en tanto depositario del bien jurídico protegido. Quien da donativo, promesa o ventaja puede ser jurídico penalmente un tercero agraviado o el sujeto pasivo del delito. Acá también hay algunas preguntas que vamos a responder a lo largo de esta exposición. Es importante tener en cuenta, o en principio hay que tener en cuenta que el sujeto pasivo, el afectado directamente, es el Estado. ¿Ok? Ahora, el afectado, que es el Estado, se encasilla o se viste desde la perspectiva de la administración pública. Entonces, entendamos, ¿no? Que el afectado, el sujeto pasivo, siempre va a ser el tercero agraviado, siempre va a ser la administración pública. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Lo más importante, ¿cómo se configura? ¿Cuáles son los elementos típicos de este delito? ¿Cuáles son los comportamientos típicos?
¿no? Acá tenemos los verbos rectores. Recibir, 1. Hacer dar, 2. Hacer prometer, 3. Son 3 los verbos rectores que erigen el delito de tráfico de influencias. Recibir, hacer dar o hacer prometer. Estas configuran las modalidades delictivas y pese a su enorme importancia, definen la consumación del delito. Si no se recibe, si no se hace dar o si no se hace prometer, no podemos hablar de que se está cometiendo el delito de tráfico de influencias. Me explico además. Sin embargo, indican la singularidad del ilícito penal de este delito de tráfico de influencias son comunes a otros tipos penales de infracción del deber. Por ejemplo, cohecho. ¿Hay una similitud? Sí. No es que sean hermanos, sino que, digamos, o el cohecho es el desarrollo general del delito, ¿no? Por ese motivo es que hay singularidades comunes entre lo que significa los verbos rectores de un tráfico de influencias y de lo que significa un cohecho. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Es la frase, invocando influencias con el ofrecimiento de interceder. ¿Cómo? ¿Qué significa esto, no? Cuando nosotros invocamos influencias, no importa solamente eso, sino importa el ofrecimiento de interceder que hace el traficante al interesado. ¿Ok? Esta persona, este interesado, perdón, este traficante, el que vende la influencia, tiene que decirle o invocar las influencias. Yo tengo influencia sobre ese juez que va a resolver sobre tu caso y te ofrezco interceder sobre él. ¿Para qué? Para direccionarlo con la resolución o la decisión judicial que tú me pidas. Ahí estamos hablando de la especificidad típica de la modalidad de corrupción, de esta modalidad de corrupción que es el tráfico de influencias concretamente. Ahora, recibir un donativo o ventaja, hacer dar donativo o ventaja por sí solos y en términos generales no son suficientes. Esto es importante. ¿Ok? El delito de tráfico de influencias tiene una estructura compleja y por tanto tienen que cumplirse y configurarse cada uno de los presupuestos o elementos objetivos del tipo penal y subjetivos para su configuración. Ahora, solamente recibir un donativo o hacer dar un donativo no son suficientes para configurar el delito de tráfico de influencias. Deberán dichos medios corruptores, ¿no?, situarse en el contexto de la conducta típica precedente de invocar influencias. Como ya les indiqué en el ejemplo, el traficante tiene que invocar influencias con el ofrecimiento de interceder. Ese es el punto de partida. Y luego, la expectativa, o bueno, recibir el donativo o ventaja, o hacer dar un donativo o ventaja. Entonces, ese cuadro, esa ecuación tiene que ser completa cuando hablamos del delito de tráfico de influencias. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. ¿Cuáles son los medios corruptores? Ya estábamos adelantando un poco en la diapositiva anterior. Los medios corruptores son donativo, promesa o cualquier otra ventaja. Estos son los medios, estos son las acciones instrumentales sobre las que se comete el delito de tráfico de influencias. Cuestión que pone de manifiesto nuevamente la línea de identidad con los delitos de cohecho. Está clara esta línea de identidad. El componente teleológico de la conducta que nos muestra la orientación o el destino probable de la acción ilícita está representada con la frase con el ofrecimiento de, ¿ok? Es invocar influencias nuevamente para que se nos quede grabados esta configuración. El tráfico de influencias se configura cuando el traficante, el que vende la influencia, invoca una influencia real o simulada, no importa que sea cierta, pero con el ofrecimiento de interceder. Y a cambio recibe estos medios corruptores, ¿no?, donativo, promesa o cualquier otra ventaja. Bien, siguiente diapositiva. Vamos avanzando con esto. Espero que vaya quedando claro. Si tienen alguna duda, consulta, háganla llegar por los canales que les han indicado en esta logística de IDEJUR. Bueno, para ir situándonos, entrando mucho más en materia, tenemos este esquema. El proceso ejecutivo del delito de tráfico de influencias. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el iter criminis de ese delito? Tenemos el acto preparatorio, los actos ejecutivos y los actos consumativos. En el primer esquema, en el acto preparatorio, tenemos ¿qué significa la oferta de influir? En pocas palabras, esto significa atribuirse, poseer influencias ante un funcionario servidor público. Nuevamente, el traficante
invoca las influencias, pero para invocarlas tengo que atribuirme, poseer o darle la apariencia a este interesado de que yo sí puedo interceder por él. Entonces, atribuirse, poseer influencias ante un funcionario o servidor público. Avanzamos con los actos ejecutivos. En este caso, tráfico de la propia mediación, la intersección a nivel de ofrecimiento o de objetivación. En este caso, como les digo, es invocar influencias, pero acá importa la intercesión, con el fin, con el propósito de interceder, con el ofrecimiento de interceder. Acá entra a tallar el pacto subsiguiente a la invocación. No solamente invoco como el acto preparatorio, sino invoco con el ofrecimiento de interceder. Voy avanzando. Ese es un acto ejecutivo, el tráfico de la propia mediación. Y finalmente se consuma acá con la recepción del dinero, utilidad o promesa, donativo, promesa, cualquier otra ventaja, como ya lo hemos visto en los medios corruptores. La recepción o entrega condicionado al ofrecimiento de interceder. Si sumamos estos factores, estamos hablando de la consumación o la configuración del delito de tráfico de influencias. Siguiente diapositiva, por favor. Si tienen alguna duda o consulta, no duden en escribir o en presentar la pregunta que deseen. Sin ningún problema, pueden interrumpir la sesión. Ahora, avancemos. ¿Cuáles son los componentes materiales? En este caso, tenemos un primer componente. A, invocar influencias reales o simuladas. Vamos a hacer un desglose mucho más detallado para comprender de manera más clara, precisa, el detalle de este delito, porque si bien es complejo, porque tiene muchos elementos, si lo desglosamos y lo logro explicar de tal manera, entonces podemos ir desarrollándolo o entendiendo de una mejor manera. Por eso es que voy a ahondar y voy a insistir y persistir en algunos conceptos para que queden fijados también en ustedes y puedan comprender lo que significa este delito, para hacerlo de alguna manera más sencillo en su entender. Ok. Entonces, en este primer supuesto, invocar influencias reales o simuladas. Invocar influencias significa atribuirse, ¿no? Yo como traficante le digo al interesado o le hago creer al interesado, no necesita ser real, porque la norma dice reales o simuladas. La influencia puede ser real o simulada. Le quiero vender mi influencia. Yo le digo, le invoco, le digo que yo me atribuyo, ¿no? Con relación a este interesado, tengo facultades o posibilidades de interceder ante este juez, ante este funcionario, ante este fiscal, para orientar el sentido de su decisión. Entonces, yo invoco por ese motivo las influencias reales o simuladas, ¿no? En este caso, significa facultades de poder determinar o motivar comportamientos sobre otros. Yo le digo que yo puedo interceder por él, que yo puedo lograr cambiar su decisión, direccionar su decisión, sea cierto o no, pero yo lo vendo así, ¿ok? De modo tal que ello posibilite la consecución de propósitos buscados por el interesado. Se trata de actos de prevalimiento. Eso es importante. Es una frase que se utiliza constantemente en algunos delitos, por ejemplo, de corrupción como este, ¿no? ¿Qué significa el prevalimiento, no? Yo me valgo, me aprovecho de situaciones de dominio o poder reales o aparentes. Por ejemplo, un buen escenario para cometer este delito de tráfico de influencias, por ejemplo, es el de un abogado, por ejemplo. Puede ejercer actos de prevalimiento. Se vale, se aprovecha de situaciones de ventaja o de dominio sobre alguien que no conoce, por ejemplo, sobre su cliente. Por ese motivo, el legislador ha tenido a bien condenar este tipo de actos. ¿Por qué? Porque ponen en duda la imparcialidad de la administración pública. Entonces, cuando se invocan influencias reales o simuladas, no se hace otra cosa más que realizar actos de prevalimiento. Prevalimiento significa aprovecharse de esta situación de ventaja, puede ser real o puede ser aparente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien.
¿Qué tipo de influencias? ¿No? Ahí estamos. Se invocan las influencias, pueden ser influencias reales o pueden ser influencias simuladas. En el primer supuesto de influencias reales, implican, por ejemplo, los nexos familiares o amicales. Yo le hago creer al interesado que yo conozco a tal funcionario porque es mi tío, porque es un familiar mío, porque ha sido mi compañero de colegio. Siempre hemos estado los 6 años de la carrera juntos, etcétera. Entonces, esas situaciones pueden hacer ver o pueden ser reales incluso, ¿no? Relaciones de trabajo, favores, ¿no? Que nacen de la posición económica, del mismo desenvolvimiento social, político, administrativo, etcétera. Puede ser que realmente sí se tenga esa influencia. Lo siguiente es la influencia simulada. También está sancionada la influencia simulada. No puedo decir luego o presentar una excepción de improcedencia de acción y decir, no he cometido el delito porque realmente si ustedes investigan, yo no tenía ninguna relación con ese funcionario. Yo le dije al interesado, pero bueno, allá él que me ha creído. Yo realmente no tenía ninguna influencia, pero igual quise, ¿no? Lo engañé, digamos, y por ese motivo tuve a cambio una prestación económica. Entonces, no, el legislador también incluye en las influencias simuladas como un elemento objetivo del tipo penal. No necesitas, en este caso, tener influencias reales, ¿no? Acreditarse la influencia real para que se cometa este delito de tráfico de influencias, en la modalidad de influencias simuladas. Ahora, ¿qué significa la influencia simulada? La falsa percepción de los poderes del invocante. Realmente no lo conocía, realmente no era mi compañero del colegio, realmente no entré a hablar con el juez, no hice lo que yo te prometí. ¿No? Quien se jacta o se ufana de poseer influencias aparentes sobre los funcionarios o servidores públicos siendo en realidad inexistentes. El agente urdirá estrategias, creará figuras de falsa vinculación, exagerará mínimos gestos de acercamiento para que el interesado pueda creerle. No importa si las tiene o no, importa que él haya utilizado todas las argucias para convencer al interesado de que él sí tiene influencia y que sí puede direccionar conforme a su motivación e interés, ¿no? Las decisiones de este funcionario o servidor público, que es el intraneus en la administración pública. Entonces, bueno, más o menos estamos desarrollando ya lo que implica a fondo este delito. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. El tipo penal admite la posibilidad de que la invocación de influencias sea practicada por tercera persona a nombre del traficante. ¿Ok? Acá esto es más o menos una pregunta que me parece interesante absolverla porque es constante en este tipo de debates sobre el tráfico de influencias. Acá remarcamos que existe una hipótesis de la invocación en la que el interesado es puesto en conocimiento que un tercero distinto al invocante directo, ¿ok? Será el encargado de interceder ante el sujeto público nominado. Entonces, el tipo penal pregunta, admite la posibilidad de que se pueda invocar influencias, que el traficante invoque influencias a nombre de ese traficante, o sea, que un tercero diga, yo vengo por este traficante, por esta persona que te ha prometido. Eso es posible, el tipo penal admite la posibilidad y esta es una hipótesis que en la doctrina se ha desarrollado, ¿no? De que la invocación en la que el interesado es puesto en conocimiento que un tercero, el interesado, el que va a pagar por la influencia, se entera de que no lo va a hacer la misma persona que le ha vendido la influencia, sino lo va a hacer una tercera persona, pero a nombre del traficante. Entonces, ¿el tipo penal admite esta posibilidad? Esa es la pregunta, ¿no? Y por eso es que surgen estas teorías de esta hipótesis, por ejemplo, de la invocación, que sea un distinto. Él va a ser el encargado de interceder ante el sujeto público nominado. Entonces, a ver, siguiente diapositiva, por favor. ¿No? En este caso, sigue el debate en la doctrina, pero podemos animarnos a indicar de que si es que va en nombre y representación de este traficante, sí podríamos estar hablando de este esquema, porque la figura indica que mínimamente se requieren, por ejemplo, algunos componentes materiales, ¿no? Mínimamente. Ahora, dentro de los componentes materiales, seguimos el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. ¿Cómo funciona esto?
les había indicado, no solamente importa invocar influencias, sino invocar influencias con el ofrecimiento de interceder. El segundo paso, no solo puedo invocar influencias, decirle al interesado, yo conozco a tal juez, sino además con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer en futuro, esté conociendo en presente o haya conocido. Acá nuevamente surgieron algunos casos a lo largo de estos años que el investigado, el imputado, el acusado por tráfico de influencias indicaba, no, pero ese es un caso pasado, no es un caso que estábamos resolviendo ahora, entonces no sé por qué razón me están imputando tráfico de influencias, sobre qué voy a influir, ¿no? Etcétera. El tipo penal, el legislador ha tenido a bien prever todo este abanico de casos en todos los tiempos eh, posibles. El tiempo pasado, que haya conocido el caso, no importa que no lo esté conociendo ahora, que haya conocido suficiente, que esté conociendo en ese momento o que ha de conocer incluso. ¿Ok? Acá también es controvertido, pero el legislador ha dicho, no, todo esto entra para tratar de no quedarnos con algunos vacíos de impunidad. Ahora, la finalidad de la invocación de influencias hecha al interesado se expresa en la propuesta lanzada por el sujeto activo del delito de interceder o intermediar directamente. ¿Ok? Entonces, es invocar influencias, pero con el ofrecimiento de interceder ante este funcionario servidor público. Que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Sobre esto vamos a reparar también más adelante, sobre el caso judicial o administrativo. Siguiente es recibir, hacer dar o prometer donativo, ventaja o cualquier otra ventaja, ¿no? Promesa o cualquier otra ventaja en este caso. La presencia de estos verbos rectores cierra la tipicidad de la figura legal de tráfico de influencias. Tiene que hacer toda esta ecuación para que se pueda configurar estrictamente el delito de tráfico de influencias. Si falta uno de estos componentes, entonces no puede configurarse estrictamente el delito en materia de desarrollo. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto, ok. Entonces, quiero quedarme para cerrar esta presentación, para ir cerrando. Si tienen alguna duda o consulta, háganla saber, pero me gustaría finalizar, ¿ok? Indicándoles nuevamente que conforme se ha hecho este desarrollo, digamos, un poco rápido, lo que trato de rescatar o indicarles es que para que se configure el delito de tráfico de influencias debemos entender de manera muy escrupulosa cada uno de los componentes que se encuentran regulados y recogidos en el artículo 400 del Código Penal. Entonces, entendamos el sujeto activo, el sujeto pasivo, los comportamientos típicos y los casos. Quería cerrar brevemente en lo que implica este caso judicial o administrativo. Aquí también hay un debate en la jurisprudencia porque muchos casos llegan y la mayoría tiene posiciones contrapuestas, encontradas. Por un lado, dicen cuándo es un caso judicial, cuándo es un caso administrativo, el caso judicial o administrativo, cuál es el denominador común, y lo que, bueno, la postura que tengo respecto a estos casos es que el denominador común tiene que ser la litigiosidad. Un caso administrativo o un caso judicial tiene que ser estrictamente para que se cometa el delito de tráfico de influencias, a mi criterio, cuando se tiene la litigiosidad. Por ejemplo, si estamos hablando de un pedido de una licencia, que es un caso administrativo, entre comillas, no encajaría, digamos, en ese supuesto. Ese es un sector de la doctrina. Otro sector de la doctrina dicen que el legislador ha tratado de acaparar todos los escenarios posibles y, por tanto, incluso un pedido de licencia también se podría cometer tráfico de influencias y, por tanto, también estaría dentro del elemento objetivo. Entonces, este es un delito que tiene hasta ahora mucho pan por rebanar. Hay mucha información que se tiene que procesar y que eso poco a poco está tomando partido con la jurisprudencia actual que podemos tener respecto a estos casos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Con esto voy concluyendo. Si no hay ninguna pregunta que puedan formular los asistentes a esta noche. Y hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias a IDEJUR por la invitación. IDEJUR agradece a la doctora Jacqueline López Ruiz por su excelente ponencia respecto al tema aspectos probatorios del delito de tráfico de influencias. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras páginas. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn
como IDEJUR. Además, también visítenos en nuestra página web www.idejur.com para futuros diplomados. Recordarles nuevamente que la certificación de esta ponencia es opcional y tiene un costo de 20 soles certificado por IDEJUR. Damos por finalizado el evento, no sin antes agradecerle nuevamente, doctora, y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.